Bueno, hola a todos, bienvenidos esta tarde de hoy a otro conversatorio más de Hispanicast. Hoy con dos personas a las que admiro, creo que todo el mundo admira en este país, dos de las, podemos decir, instituciones de la televisión en Colombia y del cine en el país, dos grandes directores, los señores Jorge Alitriana y Kepa Muchastegui. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Aquí estamos. Pues voy a tratar de en una hora exprimir lo que más podamos para contar a la gente porque recibimos muchas preguntas y quería empezar un poco, Jorge Ali, con lo que estábamos hablando antes de esto y es esa época de la televisión que ustedes dirigieron y en la que Kepa también participó hablando un poco del caso de la Hinojosa. ¿En qué quedó esa televisión que se hacía antes? Porque ya es como tan difícil volverse a encontrar con eso. Mire, había cada 5 años, a veces cada 6 años, licitaciones para adjudicar al sistema de programadoras. No existían los canales. Éramos cerca de 20 programadoras de televisión que debían concursar ante Inravisión, se llamaba, quien ponía unas pautas, hacía la parrilla. Aquí debe haber una telenovela, aquí debe haber un noticiero, aquí un programa infantil, aquí un programa cultural, etc. Y las programadoras diseñaban o proponían programas para esas franjas diseñadas por el Instituto Nacional de Televisión con el propósito de hacer una televisión de entretener, educar e informar. En ese momento de las licitaciones, las programadoras se ponían muy culturales. Entonces proponían a Vargas Llosa, a García Márquez, a Jorge Amado, ¿no? A los escritores colombianos, porque eso daba puntaje para la adjudicación de los programas. Estos ataques culturales y de prestigio y de calidad, eran, a veces teníamos la suerte de aprovecharlos. Por ejemplo, Kepa hizo La Casa de las Dos Palmas, por ejemplo, de Mejía Vallejo. A mí me tocó hacer lo de las Hinojosas y de otras cosas, la novela Castigo Divino de Sergio Ramírez, recuerdo El Cristo de Espaldas de Caballero Calderón, No Morirás de Germán Santamaría, Maten al León de Jorge Ibargüengoitia. Eran adaptaciones de grandes obras literarias, lo cual dio, digamos, esa década, sobre todo de los 90, fue un año esplendoroso de la televisión colombiana, donde se produjeron cosas muy interesantes, donde grandes directores que venían del teatro, como Kepa y yo, del cine, como Mayolo, y otros, pues pudieron intervenir en esa televisión que realmente creo que marcó un estilo de la televisión colombiana. La televisión colombiana empezó a ocupar un lugar muy destacado en la televisión continental, ¿no? Yo creo que junto con la brasilera era la televisión, digamos, de mayor calidad, tanto en el contenido como en la realización. Fue el momento en que llegaron fotógrafos del cine a la televisión, actores que venían del teatro, ¿no? Toda una nueva generación actoral que se formó en estos formatos. Entonces, sí, yo creo que ese es un momento muy interesante de la televisión colombiana, que desafortunadamente con la privatización entró en el sistema de franjas, ¿no? Una televisión imitando el formato de Televisa, ¿no? Que en este momento está dando la vuelta. Estamos volviendo a eso con las plataformas, lo que es Netflix o Amazon, etcétera, están proponiendo, no la telenovela de 150 capítulos, el melodrama, digamos, latinoamericano,
sino más el formato de las series, ¿no? De la serie que se puede contar en 8, 12 capítulos. ¿Qué pasó? Decía Jorge Ale hace un momento, Casa de las Dos Palmas, otra historia inolvidable. ¿Cómo viviste tú esa época y comparándola con la situación actual, cómo lo ves? Sí, nada que ver. Mira, una de las cosas también creo yo que diferencian la televisión de hoy de la televisión que se hacía entonces es que en aquel entonces la figura del director era preponderante. Es decir, a nosotros nos encargaban o proponíamos proyectos nosotros mismos y nosotros, los directores, una vez que el proyecto quedaba aprobado, éramos los dueños y señores y amos del proyecto, lo cual quiere decir que se seguía un solo concepto. Sí, por ejemplo, Jorge Ali con Los pecados de Inés Hinojosa tenía un concepto en la cabeza desde la escritura hasta la realización de cómo era el movimiento de cámara, de cómo era el vestuario, de cómo era la iluminación, todo formaba parte de un mismo concepto. Hoy en día, dado que se ha convertido el medio en una cosa 100% comercial, lo que prima no es tanto la calidad de lo que está haciendo ni el concepto de lo que se está contando, sino más que todo la velocidad con la que se hace. Es decir, entonces se crea esta figura de la doble unidad y hasta la triple unidad, donde ya el director pierde su esencia, ya el proyecto no es del director, el proyecto es de un productor más o menos sapiente, en la mayoría de los casos poco sapientes en cuanto a la parte artística y cultural del proyecto, y entonces los proyectos carecen de eso, de concepto, de qué quiero contar y cómo lo quiero contar. En nuestra época, lo que decía, Jorge Ali era amo y señor de Los pecados de Hinojosa, yo era amo y señor de La Casa de las Dos Palmas, es decir, éramos los pilares alrededor de los cuales se forjaban esos proyectos. Y eso creo que es muy importante. Hoy carecemos de eso porque carecemos también de productores como en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países, que sean casi más que directores, es decir, que tengan un concepto claro de un producto y que vayan. Las series gringas, por ejemplo, hay muchos directores en una serie gringa de 13 capítulos, hay 4 directores, pero hay una persona que es el productor ejecutivo general, que es el que maneja el concepto de ese producto, y por eso tienen unidad. Hoy en día casi todos los productos se parecen los unos a los otros, porque no hay un concepto de proyecto, hay un concepto general de productor, de cómo se hace esto o por qué se hace esto, pero no hay concepto artístico, no hay concepto cultural, no hay ese afán por tratar de educar. En la mayoría de los casos hay excepciones, hay excepciones. Que pues retomando un poco lo que decía Jorge Ali, hasta en la escritura de las historias, ¿no? Se tomaban el tiempo. Jorge Ali nos contaba ahora que estuvo en Providencia cuando lo de la Hinojosa. Retomando un poco lo que decía Jorge Ali, ¿está volviendo a pasar eso? ¿Sientes que ya se dieron cuenta que trabajar a marcha forzada no es tan positivo? ¿Esos tiempos se están recuperando? Yo creo que estamos en un momento de un cambio muy drástico de la televisión abierta. De alguna manera está en crisis, va en un descenso progresivo. Cada vez se prenden menos los canales nacionales. Me imagino, creo que ahora durante la pandemia sí ha habido un encendido de casi 1 millón de televisores que estaban apagados. Y hay un ascenso de las OTT, de las plataformas, de Netflix, de Amazon, ¿no? Están en un momento de crecimiento. Eso ha ocasionado una mirada completamente diferente a los contenidos de la televisión. Y además, un momento de mucha incertidumbre. No hay una claridad exacta. Hace pocos años, hace 3 años, las OTT hablaba uno con ellas y decían, no, necesitamos contenidos muy universales, que se comprendan en todas partes.
que tengan la posibilidad de hacerse varias temporadas, por lo menos 3. Hoy en día es al contrario, dicen, no, necesitamos contenidos muy locales. Quizás porque están en un momento de capturar, ¿no?, televidentes. No creo que sea por una necesidad cultural de que expresemos cada uno de nuestros países sus culturas, sus preocupaciones, la codificación de su realidad, sino quizás porque estén en la necesidad de capturar afiliados televidentes. Y dicen, ahora no, hagan cosas de mucho sabor local y no importa la duración. Pueden ser series de 4 capítulos, de 8 capítulos, de 12 capítulos máximo. O sea que esto ha sucedido en el término de 2 años, ¿no? Que cambian. Hay, por ejemplo, la figura que ahora nombraba Kepa, es lo que llaman ellos ahora, más que el productor ejecutivo, el showrunner, ¿no? Sí. El showrunner es precisamente una especie como de director general, ¿ah?, que está desde la escritura de los guiones, desde el diseño completo del dramatizado, en cuanto a casting, en cuanto a escogencia de directores, porque efectivamente esos productos hechos como una fábrica de salchichas, de maquila, pues no tienen personalidad, ¿no? Son proyectos que, estoy completamente de acuerdo con Kepa, que son todos parecidos. Es como cuando tú abres los noticieros son igualitos, los reality son igualitos, no tienen personalidad, ¿no? En todo caso, yo creo que estamos en un momento de, como dije al principio, de cambios muy rápidos de la manera de consumir contenidos. Kepa, ¿y tú cómo ves esos nuevos contenidos? A mí me parece que están pasando cosas muy interesantes y es un viraje para todos, para el trabajo mismo, para los actores, para todo el mundo, muy, muy interesante, porque efectivamente lo que dice Jorge Ali es totalmente cierto. Se están abriendo nuevas puertas y se está produciendo un cambio radical. Ojalá todavía tengamos cabida. Nosotros, creo yo, Jorge Alío y yo, podríamos formar parte de esos equipos de los rally, ¿sí? De esos señores que están, porque la verdad, es decir, tenemos una experiencia suficiente como para manejar un proyecto desde la cabeza, es decir, desde una supradirección, digamos, en la que podríamos intervenir perfectamente dado la experiencia y los conocimientos que hemos ido adquirido con los años. Es cierto que para nosotros ya dirigir una telenovela de 120 capítulos es casi impensable, no tendríamos la fuerza física para hacerlo, se nos doblarían las piernas, la espalda se nos torcería, en fin, ya, dime. Acabo de terminar una serie. Bueno, maravilloso. En el mes de noviembre, afortunadamente, codirigida con mi hijo Rodrigo. Maravilloso. Es una segunda versión del libro de Germán Castro Caicedo, La verdad oculta, ¿no? Ya. La verdad oscura, ¿no? Sí, oscura. Se llama Verdad Oculta, que es sobre todo el trabajo de la policía con estas nuevas bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que son muy distintas a las de la década de los 80, de los 90, claro, y los 2000, ¿no? Claro. Y son cada vez más pavorosas y más fuertes, porque en esta lucha contra el narcotráfico no se ha ganado 1 milímetro. Nada. Nada, absolutamente nada. Es un fracaso totalmente de acuerdo. Absoluto, ¿no? Sí. Es muy interesante. Fueron 100 capítulos. ¡Qué maravilla! Estuve todo un año como dices tú, con las corvas dobladas. Claro, me imagino, sí. Pero sí, lo que te decía, es decir, pero creo que de todas maneras
la dupla formada por ti, pues, y tu hijo Rodrigo es maravillosa, porque entiendo perfectamente. Yo también, que pienso yo, mi hijo también es director, Claro. también podríamos armar una dupla para Estaría esos increíble. menesteres. Es claro, y dejarle a ellos el trabajo pesado de corretear de un lado para otro y levantar No, atriles. yo lo mandé a la Dorada, ¿ah? A la selva, a Perfecto, donde a perfecto, 40 claro, grados de temperatura. Yo me claro. quedé en las locaciones de Bogotá. ¿Ah? Claro, eso no, perfecto, es una solución maravillosa, tal cual, así es como hay que hacer. Vamos a ver si logro también proponer algo así y hacer una cosa que Hablabas hace valga un la pena también. momento, antes de empezar, hablabas de la actuación, hablabas de la Inés de Hinojosa de Amparo Grisales. Hoy Sí. en día, Kepa, los actores hasta en eso han mejorado o han cambiado la forma de actuar. ¿Cómo ves tú como actor, porque sigues actuando, y como Sí, director, a los actores nuevos, a la gente que está ahora en los proyectos? ya, sí, lo que pasa es que voy a decir una bestialidad de pronto, pero la televisión es un medio relativamente fácil, es decir, basta un poco con que la persona, el actor o la actriz se parezcan al protagonista o la protagonista para que puedan hacer un proyecto, si acaso dos, bien hechos, porque van a ser básicamente ellos mismos en la pantalla. Eh, Carecen la mayoría de estos actores noveles de la formación que nos dio a nosotros el teatro, ¿sí? Que fue una formación donde el personaje teníamos que profundizarlo de cabo a rabo antes de empezar a decirlo sobre un escenario. Hoy en día han pecado por el facilismo y la fama fácil también, la fama que les ha caído a muchos actores o actrices que han hecho una telenovela y ¡boom!, la ha pegado y de pronto se creen que ya con eso tienen y no. Entonces, yo pienso que lo que decía al comienzo Jorge Ali también, en aquella época, cuando en los años 90, en esa década maravillosa de la televisión, la mayoría de nuestros actores venían del teatro, alguno que otro de radio y alguno que otro que contratábamos, que eran personas pues más de televisión, digamos, pero que tenían una cierta formación. Hoy en día, en los elencos, se ve un sinnúmero de pequeños actores tratando lo mejor que pueden de decir aquellas cosas, pero no tienen el peso ni la calidad que nos daba a nosotros en aquella época el teatro. Jorge Ali, ¿tú qué tipo de actores encuentras hoy en día? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que en parte tiene razón Kepa. Yo creo que el espectro actoral ha crecido mucho en el país. Antes era un círculo más pequeño, donde venían actores de diferentes formaciones. Eh, Hoy en día, yo creo que hay unas escuelas de actuación buenas, como la del distrito. Ujú. Hoy en día creo que pertenece a la, Les ¿cómo se llama? A la ESAP. A la ESAP, exactamente. Pertenece a la Universidad Antonio Nariño o algo así. Eh, Hay varias escuelas formativas, mucho taller. A mí me sorprende a veces en la juventud ver actores muy bien formados, ¿no? Lo cual, porque fíjate que Kepa y yo coincidimos en el año 68 más o menos, en la fundación, tanto del Teatro La Mama, cuyo uno de los fundadores fue Kepa, como yo, del TPB, del Teatro Popular de Bogotá. Y realmente actores profesionales habían muy pocos, porque los actores no podían sobrevivir de ese oficio. Teníamos que ensayar a veces a las 6, 7 de la noche hasta medianoche, porque los actores trabajaban en otros oficios, eran profesores, eran contabilistas, tenían Oficinistas. otros oficios para vivir. Hoy en día la profesión actoral ha permitido que la gente pueda dedicarse exclusivamente al oficio de ser actor. Hay varias escuelas importantes, profesores importantes, mucho movimiento teatral independiente.
Hoy en día conté el otro día en el barrio La Soledad y Teusaquillo, solamente hay como 9 teatros, salas de 20, 30 espectadores, ¿no? Hecha por gente muy joven y muy talentosa. Evidentemente en la televisión suceden otros fenómenos, ¿no? Como ve uno en el cine actuaciones de actores no conocidos también. En la televisión sucede un poco el esquema del niño bonito y de la niña bonita, muchas veces, que eso está en primer plano y por encima de todo. Y allí es donde se pueden observar conductas de las que anotaba Kepa, ¿no? Del sistema del Star System, ¿ah? El querer ser famoso muy rápido. Ser famoso muy rápido y también hacen una cosa o dos cosas y desaparecen, porque no resiste su oficio para representar de representarse a sí mismo más de 2 veces. Jorge Ali, y en cuanto a los directores, estamos también en una época en donde hay nuevos directores, gente muy joven, muy talentosa. Algunos actores se quejan que esos nuevos directores se preocupan más por la puesta en escena, que ya no dirigen tanto actores. ¿Cómo sientes tú eso en lo que está pasando hoy en día en la industria, en esa nueva camada de dirección que viene? Es un poco cierto. Mira, te voy a contar una anécdota que refleja eso. Dando yo un taller en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, ¿no? Que hice la tutoría para los estudiantes que ya iban a filmar su película. Y mi papel era durante un mes discutir con ellos, ayudarles a resolver temas de dirección, ¿no? De su futuro proyecto. Yo llegaba y me sentaba y ellos me decían, no, en esta escena voy a hacer una óptica, voy a colocar un 50, aquí un 85, viene un traveling, ¿ah? Que hace esto, voy a hacer después en la postproducción un tratamiento de color de tal manera, todo maravilloso, muy bien. Yo les decía, pero ¿qué van a contar? ¿Qué es lo que quieren contar? Y había una especie como de fiebre por la tecnología, ¿ah? Por la tecnología, pero poca profundidad en el contenido, en qué es lo que realmente van a contar. Pienso que a veces en estas nuevas generaciones de directores sucede eso. Están más preocupados por la óptica que van a emplear, el lente que van a emplear, el movimiento de cámara, ¿ah? Que por el sentido de la historia. Y a veces muy poca preocupación por el trabajo con los actores, ¿no? Los actores son un elemento más del set, como la cámara, como el dolly o el lente. Y el actor es el que cuenta la historia, el que transmite los sentimientos. A la hora de la verdad, cuando vemos una película, lo que queremos saber es el destino de ese personaje. Ahora no todos, hay de todo, hay actores, hay Directores. directores jóvenes muy talentosos, muy bien preparados, ¿no? Y yo creo que eso siempre... Y además hay infinidad de métodos para dirigir. Cada director se inventa su propia manera. No hay una cartilla, no hay un decálogo, no hay una ley que obligue a todo el mundo a dirigir igual. El arte es un asunto tan personal, tan individual, que cada uno de nosotros nos inventamos la manera de dirigir. Kepa, ¿y tú cómo sientes eso? Sí, lo mismo, es decir, yo pienso que en definitiva lo que la gente ve, lo que la gente aprecia, lo que hace que el público se emocione, sea por la risa, sea por la lágrima, es el actor, es la actriz, es decir, lo que ellos dan y como ellos aparecen en la pantalla del televisor es lo que en realidad transmite. Independientemente de si hay movimiento de cámara, de si la luz está bien puesta
Por supuesto que todos esos factores también en el director influyen muchísimo y uno tiene que tener cuidado de todo eso también, con qué lente voy a tomar esta escena, con qué movimiento de cámara si lo hay, con qué iluminación, por supuesto, pero lo más importante para mí, por lo menos y para Jorge Ali, por supuesto, es el actor, es la actriz, porque a través de ellos es que se emiten y se comunican las emociones. Por mi parte, yo no sé, Jorge Ali, en su método, pero digamos que hablando de eso que decía Jorge Ali, del método de cada uno de los directores, mi método es rotundamente emocional. Es decir, yo me planto frente al monitor donde estoy viendo los actores que están siendo tomados por una cámara y yo necesito que la escena, que el actor o la actriz me emocionen. Si me emocionan, está bien. Si me pasan así, sin importar, está mal. Entonces tengo que insistir y tengo que dirigir al actor para que sí me transmita la emoción que yo creo tiene esa escena que estamos contando. ¿Sí? Hoy en día yo me he dado cuenta un poco con los nuevos directores, a pesar de que, como dice Jorge Ali, y digo yo también, hay muy buenos y muy bien preparados. Están más preocupados por ver si el traveling fluyó lo suficientemente bien, por ver si el contraluz sí le está dando donde es el actor, que por lo que está haciendo el actor. Y mis ojos, por lo menos en mi manera de dirigir, están siempre puestos en el actor, en el personaje que está haciendo. Y siendo un método tan personal como lo dice Jorge Ali, de la forma en como lo cuentas, ¿hasta dónde debe llegar el director de la mano con el actor, de la mano del actor? Es decir, hay actores que, muchos actores cuando van a casting conmigo me dicen, es que a uno ya no lo dirigen. ¿Hasta dónde el director debe decirle al actor qué tiene que hacer o cómo lo planteas tú, Jorge Ali, por ejemplo, en tu caso? Espérate, antes de contestarte esto te voy a, porque Kepa me recuerda una cosa. Yo recuerdo mi primera clase de dirección con mi maestro Vladimir Adamek en Praga, que nos llevó al Puente de Carlos, la primera clase, uno de los paisajes urbanos más maravillosos del mundo, donde pasa mucha gente, y nos dejó a las 2 de la tarde, dijo, a las 6 de la tarde se pueden ir, que la clase duraba eso. La segunda clase sucedió lo mismo. En la tercera clase llegó y preguntó, ¿qué fue lo que ustedes vieron? Cada uno empezó a contar lo que había visto. Yo recuerdo muy especialmente que yo vi un señor que iba con un coche de niño, un coche un poco antiguo, blanco, de ruedas muy grandes, atravesando el río, atravesando el puente, y que iba vestido, le fui describiendo, vestido de con un abrigo gris, una bufanda como color marrón, una boina como la que tiene una Kepa en este momento, negra, algo así. Y él me preguntaba, ¿y qué más? ¿Y qué más? Yo le daba detalles del coche, de los zapatos del tipo, del pantalón, de todo eso. Y entonces me dice, mire, señor Triana, yo le voy a recomendar una cosa. Usted podría ser un buen periodista, un buen policía. Pero el tipo iba llorando, el que se le iban escurriendo las lágrimas. Entonces me dijo, mire, señor Triana, usted podría ser un buen periodista, un buen policía. No tengo nada que en contra de la profesión de los policías ni de los periodistas, pero usted para director, despídase. Mejor tome una decisión a tiempo. Claro, yo, ¿por qué, profesor? ¿Por qué me dice esto? Me dice, hombre, usted, todo eso que me ha contado está muy bien, ¿no? Todos esos detalles son muy necesarios para un director. Esa capacidad de observación está correcta. Pero ahí va un ser humano, un hombre que iba escurriendo las lágrimas. ¿Y a usted no se le ocurrió pensar qué le pasaba a ese hombre? No me viene, no se imagina qué tragedia está viviendo o qué le sucedió. Eso es lo que tenemos nosotros que ir al fondo del alma de los personajes. Yo creo que fue la primera clase que tuve y una de las más definitivas.
porque me cambió la mirada. Y yo creo que tiene que ver con lo que decía Kepa, estar pendientes, porque no es que los personajes pasen por los sucesos, sino que los sucesos le pasen a los personajes, ¿no? Lo que hay que preguntar, uno como director antes de enfrentar una escena, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le está sucediendo a este personaje? Este personaje, ¿qué es lo que quiera? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué se propone? Este otro tal, ¿dónde está el conflicto? Eso es lo que contiene una escena. Esa es la preocupación dramatúrgica la guía que hay que seguir para poder uno dirigir una escena. ¿Qué sucede y qué le sucede a cada uno de los personajes que intervienen en el conflicto que está atravesado en el centro de la situación? Ese es el análisis dramatúrgico, y eso es lo que hay que decirle a los actores. A los actores no hay que decirle, darles órdenes como que lo imiten a uno como lo haría. Cada actor lo hace distinto. Cada actor lo hace de una manera distinta, pero sí hay que darle las motivaciones, lo que yo llamo la partitura interna, lo que les sucede adentro, lo que quieren, el objetivo que tienen, sus preocupaciones, sus conflictos. Y yo creo que en eso consiste la dirección de actores. Es muy emocionante escucharte, Jorge Ali, eso, porque quiero decir algo. Yo tuve el gran placer de trabajar para Kepa en un proyecto, en un par de proyectos, y ver a Kepa dirigir era eso que tú estás diciendo. Y de las cosas que me han pasado en este trabajo en el que llevo como director de casting ya varios años, tuve una vez que hacerle un casting a Kepa. Y cuando Kepa llegó al casting, se volteó y me dijo, ¿a qué hora se voltearon las cosas? Pero además de la conversación terminé diciéndole a Kepa yo no le voy a decir a usted qué hacer, usted enséñeme a mí qué es lo que tiene, qué es lo que yo tengo que ver. Y eso es lo que yo siempre le digo a los actores. Díganme usted qué es lo que tiene que mostrar. Kepa, un poco en relación con lo que dice Jorge Ali, eso se ha perdido un poco, ¿no? Yo creo que sí, se ha perdido bastante. Yo también voy a contar una anécdota de mi experiencia personal con Peter Brook, cuando estuve trabajando con él en el montaje que hizo de Sueño de una noche de verano en Stratford-on-Avon, en Inglaterra. Cuando un actor le pregunta directamente a Peter Brook, ¿usted cómo quiere que haga yo esta escena? La respuesta inmediata de Peter Brook es I don't know, yo no sé. Todo ese director maravilloso que es Peter Brook dice no saber cómo hacer una escena o un determinado parlamento porque eso le corresponde al actor, el cómo hacerlo. Nosotros los que podemos hacer lo que decía Jorge Ali es darles las motivaciones que necesitan el actor. Peter Brook usaba una expresión para eso, ese dar motivaciones al actor, él lo llamaba abrir puertas, open doors. Es decir, decirle al actor, ok, esta escena estuvo bien por este lado, ¿cierto? La cogiste por este lado, está bien esa puerta, pero abramos esta otra. ¿Qué pasa por este lado? ¿Sí? Entonces, en la conjunción y en la medida en que el director le abra varias puertas al actor, no demostrándole cómo tiene que hacerlo, jamás. Eso es el pecado mortal del director, es hacer lo que debería hacer el actor, pero sí abrirle puertas. Recuerdo, me demoro un momentito, pero recuerdo particularmente una escena de Sueño de una noche de verano con los 4 enamorados, donde se tuercen todos los cordones y se mezclan todos los amores y todas estas cosas. Y había un actor ahí que tenía muchas dificultades en entender qué era lo que quería Peter Brook, porque en un ensayo que hizo de 6 horas, Peter Brook dijo, vamos a trabajar el lado más sadomasoquista de esta escena, que lo hay. En esa escena hay un lado sadomasoquista de golpes, de furores, de peleas. Al día siguiente o a los pocos días volvió a reunir a ese grupo de 4 actores y les dijo, vamos a hacer la misma secuencia que hicimos el otro día. Entonces ellos empezaron a repetir la escena de violencia, sadomasoquismo. No, y dijo Peter Brook, eso ya lo hicimos la vez pasada.
ahora yo quiero que ustedes trabajen el lado absolutamente romántico, meloso de Wow. la escena. Y entonces cambió totalmente la cosa y se volvió, los actores se decían, me preguntaban a mí, que yo era asistente de dirección, me decían, ¿se volvió loco este señor o qué? Si nos quedó muy linda, nos quedó muy linda la escena por el lado que la estuvimos manejando, ¿cierto? Entonces él insistió y al cabo de otras 6 horas de ensayo quedó una escena melosa, romántica, maravillosa también. Y al próximo ensayo con ellos, Peter Brook les dijo, it's somewhere in between. Es decir, es algo entre esas dos cosas. Hagan. Y así salió como salió, ¿sí? Es decir, es abrir puertas, posibilidades y que el actor encuentre dentro de ese contraste entre una escena terrible, sadomasoquista y una escena dulzona, encuentre el justo camino por donde debe ir la escena. Maravilloso. Yo recuerdo mucho me emociona mucho oírlos porque me ha pasado mucho. Pepe Sánchez me decía, cuando estábamos en los castings, Pepe me enseñó y me decía, y lo decía muy, muy, muy fuerte, no me le diga nada a los actores, no les diga nada, déjenlos que hagan la tarea y déjenlos que hagan el trabajo, que muestren sus propuestas. Jorge Ali, ¿se ha perdido también eso? Los actores de hoy en día se quejan mucho de no les dan la posibilidad de proponer por los tiempos. ¿Cómo trabajar con ese ritmo de esta industria? ¿Cómo haces Bueno, propuestas? ¿Cómo te acoplas? yo me ayudo, yo he hecho teatro, televisión y cine. Y tengo una manera de enfrentar los 3 lenguajes. Yo digo que la televisión es como el periodismo. Hay que trabajar muy rápido. La noticia que aparece hoy hay que publicarla mañana. Si no se escribe para mañana, eso ya está tarde. El cine es como la novela. Un novelista puede escribir, dejarla, volver a tomarla, ¿no? El teatro es como la poesía, ¿no? Ahora hay pésima poesía y maravilloso periodismo. Total. ¿No? No es un problema el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, la televisión hay que trabajarla muy rápido y hay que entender que hay que trabajarla rápido, ¿no? Es una cosa que pertenece más a la industria del entretenimiento, ¿no? Y esas son las condiciones y hay que hacerlo y entender eso y disfrutarlo. Esa rapidez tiene también un repentismo, como los pianistas que tienen que mover muy rápidamente los dedos, ¿no? Es un ejercicio frenético que es apasionante. Lo mismo sucede al hacer el cine, uno tiene más tiempo de ensayar una escena, de pensarla, mientras hoy en día en la televisión tiene que hacer uno alrededor de 15 escenas diarias, en una película uno hace 3, ¿no? En el teatro uno ensaya una escena durante 60 ensayos, ¿ah? La trabaja y la trabaja y la trabaja. Yo creo que hay que entender el universo donde uno se mueve. Entonces, el trabajo rápido tiene unas virtudes y tiene unas desventajas, como el de la televisión, pero en todos sucede lo mismo. Pero para lograr esa inmediatez, indiscutiblemente hay que formarse. O sea, un actor necesita esas herramientas para poder entrar ahí. Por supuesto. Y en eso, por ejemplo, digo yo, en lo personal, soy muy cuidadoso en la escogencia de los repartos, ¿no? En eso soy, digamos, yo digo que cuando a John Ford le preguntaron una vez que sus películas se caracterizaban por unas grandes actuaciones, y los actores decían, pero ese tipo no nos dice nada. ¿Ah? Me dice, pero ¿por qué usted, que se caracteriza de ser tan buen director de actores, nunca le dice nada? Dice, porque yo los escogí. Claro, ¿No? claro. Entonces yo creo que en el reparto el director se la juega todo, ¿no?
porque Tal cual. una vez lo haces, tienes el 50 o 60% de la obra hecha. Si aciertas, si te equivocas, pues tienes el 50 o Dolor 60% de cabeza. de fracaso. El dolor de Epa, cabeza, sí. y A para mí me ha Sí, sucedido, a mí me ha sucedido, ¿no? Sobre todo en el teatro, de haber empezado con alguien y a las 2 semanas llamarlo y decirle lo lamento, me he equivocado, ¿ah? Porque el error es mío, pero tú no puedes hacer este personaje. No porque todos los actores no pueden hacer tampoco todos los personajes, qué bueno. ¿no? ¿No? Entonces, ese especie de sentido de acertar en lo que llaman los franceses, no solamente el physique du rôle, ¿no? Sino la psicología, ¿no? Del actor que sea apropiada para representar, ¿ah? Determinados estados también psicológicos del personaje. Eso se parece mucho al amor. Uno no sabe por qué se enamora de una persona y no de otra. Y uno no sabe por qué siente que este actor debe hacer ese personaje y no otro. Hay un tema de intuición, ¿no? En que, y doloroso. Yo sufro mucho antes de tomar las decisiones definitivas del reparto, porque sé que es un riesgo. Generalmente, creo que acierto. Tengo un gran sentido en la escogencia del actor para determinado personaje. Epa, ¿y cómo trabajar con esa inmediatez? Los actores. sí. A ver, yo voy a coger un poquito por otro lado, pero sí, para mí la gran diferencia, digamos, entre el actor de teatro y el actor de televisión y de pronto hasta cine, para mí es la siguiente. El actor de televisión tiene la obligación, el compromiso de hacer su escena una vez, 5 veces, dependiendo del número de tomas que vaya a hacer el director. Las hace eso, 5, 6 veces, 10 veces, cuando es mucho. ¿Sí? En cine sí puede suceder que haya 10 tomas, a pesar de que los costos del negativo y demás en una cierta época era muy alto, entonces tocaba también hacer 3 tomitas si acaso. Bueno, para ese proceso el actor tiene que prepararse por la inmediatez. Es decir, es la actuación de la inmediatez. Es decir, es haberse estudiado su texto, por supuesto, haber escuchado las direcciones del director y los desplazamientos y demás, y al conteo del 5, 4, 3, 2, acción, ser inmediato, ser espontáneo. Para mí, la actuación, tanto en cine como en televisión, es la actuación de la espontaneidad. Hemos oído muchas veces actores como Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep, que nunca repiten una misma toma, que siempre buscan la manera de hacer la toma en el momento inmediato, en el instante mismo en que está sucediendo, para que la emoción sea siempre verídica. El actor de teatro, por otra parte, con el cual se ensayan, qué sé yo, 6 semanas, 7 semanas, 60 ensayos, cada secuencia y todo esto, es el actor de la repetición, en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? En francés la palabra ensayo es repetir. En inglés es rehearsal, ¿sí? Es decir, es repetir y repetir para, en un cierto momento del montaje de una obra, siempre se produce una cosa negativa, que es la mecanización de las actuaciones. La manera de sobrepasar esa mecanización de los mismos gestos, los mismos fragmentos, es seguir repitiendo, seguir ensayando. ¿Para qué? Porque el compromiso del actor de teatro no es hacer la escena bien una vez, es hacer la escena bien 50, 100 veces. Y cada noche el público que está ahí es un público nuevo, y cada noche ese público merece lo mismo que recibió el que asistió al día del estreno. Para lograr que esa repetición no sea repetitiva, es por lo cual el actor de teatro tiene que ensayar para sobrepasar ese elemento que es la repetición, y para utilizarlo en beneficio de la obra que está haciendo. Jorge, me pregunta alguien acá que cómo trascender y brillar a través del tiempo sin que la creatividad o paciencia se agote.
Sí, está buena la pregunta. No, hombre, ese oficio es tan apasionante que es muy difícil que lo jubilen a uno, ¿no? La imaginación es permanente. Infinita. El placer es un oficio tan apasionante. Somos niños toda la vida, jugando a contar mentiras verosímiles, ¿no? Entonces, eh, creo que yo asumo siempre los trabajos como si fuera la primera vez. Tengo el mismo terror y el mismo placer de hacerlo. La experiencia ayuda. ¿Ah? La experiencia ayuda en uno va encontrando temas de artesanía que al principio de la carrera no tiene resueltos y la artesanía se va desarrollando, lo que llamamos el oficio. Yo creo que todo artista es un artesano, no todo artesano es un artista, pero la artesanía hay que conocerla. Y lo que deja la experiencia es un dominio de la artesanía, ¿no? Eso no es suficiente, ¿no? Porque el arte es tan personal, es la angustia que uno tiene con el mundo en que vive, los anhelos que tiene también, los sueños. Son tantas cosas que, que creo que nunca terminan. O al menos hasta ahora siento la misma pasión que tenía al principio cuando dirigí mi primera cosa, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, señor. Sí, por mi parte también. Yo también ya estoy acercándome a los 80s y todavía a los 80, sí, ya estoy cerquita. ¿Cuánto tienes? 79 en diciembre. 78 acabo de cumplir. Sí, no, tú eres pelado, yo sé, tú eres pelado. No me lo eches en cara. Sí, no, Eso, no. soy mucho más joven que tú, como 6 meses. Sí, sí, no, pero es que, Juan Pablo, esto del teatro y de la televisión y este arte que seguimos defendiendo, Jorge Ali y yo, entre otros directores, como arte, no como medio de subsistencia ni nada, es un veneno que se nos metió en la sangre desde muy temprana edad y que es un veneno delicioso. Lo que dice Jorge Ali es un placer, es decir, dirigir es vivir a la par con una cantidad de actores, los que sean, en una obra de teatro 4, en una telenovela 80, vivir a la par con ellos todas esas emociones, todas esas contradicciones, esa riqueza, ¿sí? Entonces, eso no tiene parangón, no tiene igual. Es un placer inaudito el que nos da esta profesión y por lo tanto lo que dice, yo creo que nunca nos vamos a jubilar de lo que dice brillantemente Jorge Ali. Me encantó tu frase, jugando a contar mentiras verosímiles. Maravilloso. Eso es exactamente la definición de lo que nosotros hacemos. Y seguimos jugando, a pesar de nuestros 80 años, seguimos jugando porque eso es muy importante. A los actores también les recomiendo y aconsejo, sigan jugando con sus personajes, ¿sí? En francés el verbo para actuar no es actuer, es jouer, es jugar. En inglés también, to play, ¿sí? Es jugar. Todos, actores, técnicos, directores, todos tenemos que seguir jugando a contar mentiras verosímiles. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos los que estamos empezando para que nos den una oportunidad? Contaba alguien que tuviste la oportunidad de trabajar con algunas personas. ¿Cómo fue trabajar en un corto de estudiantes? Tú estuviste en un corto de estudiantes, Kepa, los que están empezando, ¿y cómo hacen para que les den esa oportunidad, para que los vean? Sí, francamente no te tengo respuesta. Es muy difícil y lo que decía Jorge Ali antes también, hay un sinnúmero de actores y actrices cada vez mejor formados por estas escuelas y estos talleres y la competencia es atroz. Yo me acuerdo en mi tiempo, como cuando arranqué de actor, éramos un grupito pues, de actores en teatro, éramos nada, qué sé yo, 100. Sí, pero hoy en día hay miles. Entonces,
cada vez es más difícil brindarles a todos ellos esa oportunidad que están buscando. Yo Pero entiendo lo complicado. Sí, esto es una necesidad, ¿no? El trabajo artístico es una necesidad, es como respirar. Uno sí, necesita crear y hay que hacerlo, como sea, ¿no? En una sala de 20 espectadores, en la plaza de un barrio, en donde sea. Esa es una necesidad. El tema no es de oportunidad, esa oportunidad la tiene que hacer uno mismo. sí. Nadie lo nombra a uno director, ni lo Mm, nombra pintor, ni lo nombra escritor. Eso no es un nombramiento. ¿Ah? no. Es una necesidad que uno tiene de hacerlo. O sea, Mm. yo le diría a la gente nueva, hágalo, arriésguese, hay que tomar riesgos. Una de las cosas maravillosas de esta profesión es que estamos en el borde del abismo. Hay que tomar los riesgos y hay que inventarse cosas y hacerlas. Y el error Gracias. a veces puede ser a favorecernos. Claro. Equivocarnos nos puede ayudar mucho también. Sí, por supuesto. Tanto así, Juan Pablo y Jorge Ali, que con esta obligación de nuestro encierro obligatorio, acudía, no, dije, no puedo parar, yo tengo que seguir diciendo cosas y contando cuentos. Entonces me inventé una página de YouTube en la que estoy metiendo los poemas que siempre me han gustado y algún que otro texto de García Márquez. Estoy metiéndolo todo para que la gente que lo vea pase eso, 2 minutos o 5 o un cuarto de hora escuchando palabras bonitas y frases bien formadas dichas por mí, que según dicen tengo una voz maravillosa, yo no me creo, no me la creo, pero y que ¿Qué dice Jorge Ali? trato de No, actuar. claro que sí. Es un gran actor, hombre, que admiro yo mucho y gran director. Gran Gracias, amigo. José Luis. Sí, gran amigo, no, por supuesto, Sí. papá, te admiro mucho. No, y creo que con lo que ustedes dicen, no se pierde nada con intentarlo también. El ejercicio teatral enseña mucho y también es una buena ventana. Sí, Hay señor, más salas, hay más lugares para mostrarse hoy en día, ¿no? claro. Sí, Y lo no hay que que pasa es pedirle que, permiso a nadie, hay que sí, hacerlo, hay que sí, hacerlo. Y yo creo que el teatro realmente es una, no todos los actores, hay actores teatrales maravillosos que frente al trabajo de la cámara no son tan buenos. Hay, pero al revés no sucede, ¿no? Al revés no sucede. Un actor maravilloso frente a la cámara no pueden hacer teatro, pero eh, ¿qué era lo que quería decir? No sé. eh, No. sí, No, estábamos hablando que el teatro sí era un buen espacio para prepararse y Ah, mostrarse. no. claro, por supuesto. La posibilidad de hacer una función cada noche que son distintas, que es lo apasionante del teatro. No hay una función igual a otra, ¿no? Así Nunca. que existe una partitura muy precisa que debe repetirse todas las noches, pero yo a los actores jóvenes les recomiendo cuál es la mejor escuela, horas de tablas, ¿no? Ujú. El actor se forma muy bien en el escenario Quiero teatral. hacer las dos últimas preguntas antes de terminar. Que pase un momento, decía Jorge Ali, no todos los actores pueden hacer todos los personajes. A veces uno se encuentra con actores que dicen, pero es que yo debería hacer todos los personajes. ¿Qué piensas tú de eso? Uno No, deberían saber hasta dónde está su límite. ¿Hay un límite o no debe haber un límite? sí, yo creo que sí lo hay. Tiene que haberlo por lo que decía Jorge Ali. Es decir, cada uno de nosotros como actor lleva por dentro una serie de genes y de conocimientos y de libros leídos y de películas vistas y lo que yo llamo el baúl de referencias, ¿no? Es un baúl que uno tiene ahí al lado y ahí va metiendo sus vivencias, sus lecturas, sus películas, sus libros y ese baúl de referencia le sirve a uno como actor. Es indispensable tenerlo y cuanto más lleno mejor. Le sirve a uno, al actor, como el baúl de referencias para ir sacando de él elementos que le puedan ayudar para elaborar su personaje, ¿cierto? Entonces sí, yo creo que el teatro, como decía Jorge Ali, es la base misma de ese proceso, ¿sí? Que hay que hacer tablas. Desafortunadamente, con este problemita que tenemos a nivel mundial, yo alcancé a preestrenar una obra que monté para el Teatro Nacional
a comienzos de año. La obra se llama Duda, de John Patrick Shanley. De ella hicieron una película con John Patrick Seymour y con Meryl Streep, de una monja y un cura que tienen problemas. Entonces la obra es maravillosa y nos quedó muy bien montada con un elenco divino. La preestrenamos y al día siguiente tuvimos que cerrar el teatro. Wow. Entonces está cerrado, es decir, no hay modo de hacer ese montaje, quién sabe hasta cuándo. Ese es el problema hoy en día para todos nosotros y para todos los nobles actores y los que quieren ser actores, es que los teatros están cerrados, es decir, que no hay, estamos cada vez más individuales, cada uno en su espacio cerrado. Entonces, pienso yo, de todas maneras, que los esfuerzos que se están haciendo, como esto que estamos haciendo hoy nosotros tres, para la gente que quiera vernos y escucharnos, es muy importante y que hay que usar estos medios que nos permiten estar en nuestras casas y al mismo tiempo seguir comunicándonos con los demás. Entonces hay que seguir por esta onda. Ya para terminar, ¿qué sueño les falta por cumplir en esta industria, Jorge Ali? Porque decías, uno no para de sentir, de pensar, esto es un veneno. ¿Qué crees que te falta por hacer, por cumplir? Tantas cosas. Sí. Tantas. En este momento tengo varios proyectos, ¿no? Estuve trabajando, estoy en este momento en la finca de mi hijo Rodrigo, en Sutamarchán. Aprovechamos todo este momento para trabajar sobre una serie de novelas de Mario Mendoza, que se llama Agartha, ¿no? Estamos diseñando junto con Verónica, también mi hija, que es guionista, ¿no? Tenemos una compañía que se llama Dramas y hemos estado diseñando proyectos y trabajamos todos los días en él, ¿no? Es un sueño. Uno tiene, como lo sabrá Kepa muy bien, cantidades de proyectos guardados en la gaveta, ¿no? Sueños. Posiblemente monte este año en teatro El coronel no tiene quien le escriba, una adaptación de Verónica, mi hija y mía, ¿no? En el Teatro Colón. Es posible que vayamos a estrenar en un streaming, ¿no? Un streaming porque las salas abiertas no sabemos cuándo volverán a aparecer. O sea que sueños están permanentemente. Tengo una película también que voy a presentar ahora al FDC. O sea que por todos lados hay sueños, y siempre ha sido así. Algunos salen, otros no salen, pero no se puede vivir, o al menos no puedo vivir sin tener proyectos en la cabeza. Y me imagino que lo mismo te sucede, Kepa. Absolutamente, sí, eso es básico, es decir, no podemos vivir sin ello, es decir, somos creativos, somos creadores, somos artistas, y entonces eso no puede detenerse. Yo también tengo lo que dices en la gaveta y en los archivos del computador, cualquier cantidad de proyectos escritos y de ideas para realizar, y hay que ir llevándolos a cabo poco a poco hasta que nos aguante y nos dé el cuerpo. Sí. Bien. Afortunadamente el cuerpo no está funcionando todavía. Todavía, sí señor. La pelota la cabecita. Lo necesitamos mucho. Esta industria y la gente necesita personas con la experiencia como ustedes. Jorge Ali, qué placer, qué gusto de verdad. Estuvimos muy cerca de trabajar juntos. Ojalá se me dé ese honor de verdad y gracias por todas las enseñanzas, por quién eres, porque la gente en este país lo reconoce. A Kepa públicamente gracias, porque mucho de lo que soy hoy en día se lo aprendí a él. Mi respeto siempre, todas sus palabras, sus consejos, sus regaños, sus buenos regaños, los guardo en el corazón y gracias por este masterclass, porque esto termina siendo eso, una experiencia muy enriquecedora. Gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Bueno, es un placer ver a mi viejo amigo, viejo por la antigüedad de nuestra amistad. Sí, sí, claro, no saltaba. Claro que sí. Y lo mismo digo, Jorge Ali, un placer, un gustazo. Lo mismo para ti. Mil gracias por este momento tan agradable. Sí, señor.